Buenos días, mi nombre es Hilda Kenaya Ayma, soy abogada del estudio Sumari, trabajo en el área laboral empresarial y en esta oportunidad el tema que vamos a tratar es sobre cómo contratar trabajadores extranjeros. Antes de contratar a un ciudadano extranjero, las empresas deben conocer es pedir la documentación al extranjero para saber qué condición migratoria tiene o cuál es su condición migratoria actual a efecto de poder elaborar el contrato de trabajo. Ese es uno de los requisitos principales. Una vez que conocemos la calidad migratoria que tiene el extranjero, se puede elaborar el contrato de trabajo cumpliendo los requisitos también que señala la normativa para su contratación. Posteriormente también lo que necesitamos saber es si nosotros cumplimos uno de los requisitos para poder contratar a un extranjero. En este sentido quiere decir que si nosotros cumplimos el porcentaje que dice la norma para contratar a un extranjero, que es el 20% de nuestra planilla, que tenemos trabajadores nacionales. Como así, las empresas que requieren contratar a un extranjero, si no tienen trabajadores nacionales en planilla, no podrían contratar a un extranjero. Deben tener por lo menos unos 5 a 10 trabajadores nacionales para que recién puedan contratar a un extranjero. Ahora bien, existen también requisitos tributarios que se deben tener en cuenta para contratar a este personal. Y también existe el requisito de que este ciudadano extranjero pueda o no estar exonerado de este porcentaje de limitación, que también más adelante les voy a desarrollar más ampliamente. También voy a tratar lo que son los requisitos para el registro de este contrato de trabajo ante la oficina del Ministerio de Trabajo y qué extranjeros requieren de este registro y cuáles no requieren de este registro. En Sumari Asociados les recomendamos lo siguiente. Cuando una empresa desea contratar a un ciudadano extranjero en términos generales, primero debe verificar en la página web de migraciones la calidad migratoria del trabajador. También debe tomar en cuenta la condición del trabajador, en este caso ya una norma específica del trabajador venezolano. Este trabajador requiere de la aprobación de ciertos requisitos, puesto que su ingreso al país ha sido de manera informal y han salido varias normas que requieren que el trabajador presente cierta documentación para que pueda obtener las calidades migratorias excepcionales, como es el permiso temporal de permanencia o la condición de refugiado o actualmente la condición de residente especial. Posteriormente a que ya nosotros conocemos la calidad migratoria de este trabajador, podemos ya presentar el contrato de trabajo ante el Ministerio de Trabajo a efecto de formalizar la condición laboral del trabajador en nuestra empresa. Ahora, este trabajador debe requerir de un contrato de trabajo de manera escrita y a plazo fijo necesariamente, y este debe ser registrado ante el Ministerio de Trabajo. Existe una excepción básicamente a esto cuando el venezolano, en este caso porque es una norma específica para los ciudadanos venezolanos, tiene la condición de permiso temporal de permanencia o de refugiado, en cuyo caso no requiere de una inscripción ni una aprobación ante el Ministerio de Trabajo, pero sí cuando obtiene la calidad migratoria de residente especial. Ahora bien, posteriormente que ya tenemos el contrato aprobado o registrado, este registro también ha sido modificado. Antes se registraba, si estamos en la ciudad de Arequipa, en la Gerencia Regional de Trabajo, ahora estamos registrando en la página web del Ministerio de Trabajo la aplicación de Civice. Ahí se debe registrar todos los ciudadanos o todos los trabajadores extranjeros, las empresas, y esto se ingresa con la clave SOLT. Ahora, ya tenemos registrado el contrato, el ciudadano extranjero recién puede iniciar su labor. ¿Ya? Y los empresarios deben cumplir todas las normativas migratorias, así como las normativas del Ministerio de Trabajo, a efecto de poder no desnaturalizar estos contratos o de generar perjuicio a los trabajadores, puesto que ellos también, al igual que los peruanos, tienen los mismos derechos que podrían ellos ir al Ministerio de Trabajo y poder hacer su reclamo respectivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los contratos para que estos no se desnaturalicen y pueda equivaler a una multa ante el Ministerio de Trabajo. Hay algo importante también que se debe tomar en cuenta, es que los trabajadores extranjeros no pueden ser contratados como los nacionales en el sentido del porcentaje. Las empresas solo pueden contratar trabajadores extranjeros del 20% de su planilla, es decir que para tener a un extranjero en nuestra planilla debemos tener previamente contratados a ciudadanos nacionales. Existe una excepción también a este porcentaje, pero esa excepción lo dice la propia norma. El trabajador debe tener alguna profesión o algún oficio de manera especial que no exista en el Perú, o que exista escasez de este oficio o esta especialidad,
En ese caso sí podríamos optar por la exoneración y poder contratarlo a pesar de no tener trabajadores peruanos o no tener el porcentaje que señala la norma. Ahora, finalmente, también lo que debemos conocer es las normas tributarias. También existen obligaciones tributarias al momento de contratar a un ciudadano extranjero. En este caso, si nosotros contratamos a un ciudadano extranjero que recién ha ingresado al país, que tuvo la condición de turista y luego hace el cambio de trabajador residente, nosotros el primer año que este trabajador ingresa durante un periodo de 6 meses, tenemos que pagar un impuesto a la SUNAT, o sea, retener de su remuneración el 30%. Este 30% es porque el trabajador tiene la condición de no domiciliado, y eso lo señala las normas tributarias. Se debe pagar ese 30% y recién al final del año, si el trabajador permaneció 6 meses consecutivos, ya no se pagaría este impuesto, entonces ya normalmente se le descontaría los montos que señala la norma como es renta de quinta, también lo que son ONP o AFP, según sea el caso. Algo importante que les voy a precisar para lo que son la contratación de extranjeros, básicamente radica en el estado de emergencia que nos encontramos, esto es del 16 de marzo del año 2020, en el cual muchos ciudadanos extranjeros quedaron varados, por así decirlo, en el Perú. Entonces sus calidades migratorias y situaciones de sus residencias, sus prórrogas quedaron suspendidas. Salió un dispositivo legal el 16 de agosto cuando se dio el estado de emergencia indicando que todos esos plazos se suspenden hasta que dure el estado de emergencia. Básicamente todo el año pasado y parte de este año todos los extranjeros han podido ser contratados independientemente de la vigencia de su residencia. Ahora, a partir del 8 de agosto, básicamente salió un dispositivo legal donde ya estos plazos empiezan nuevamente a correr a partir del 20 de agosto, es decir, que todos los ciudadanos extranjeros que están de manera informal o no hayan iniciado su trámite de cambio de calidad migratoria deberán pagar a partir del 20 de agosto una multa por exceso de permanencia que va a correr a partir del 20. Debo señalar, precisar de que los empleadores deben tener mucho cuidado ahora con la contratación de los extranjeros, dado que el TUPA de migraciones se ha modificado, es decir, que las multas por contratar ciudadanos extranjeros que no tengan la calidad migratoria habilitante para trabajar o que tengan su residencia vencida, pagarán una multa equivalente a un porcentaje que señala el TUPA, que les anticipo que son más o menos, he visto 4.500, son multas altas, así es que debemos tener mucho cuidado. Por eso es importante a los empleadores que puedan conocer bastante las normas migratorias y las normas también administrativas, en este caso el Ministerio de Trabajo, a efecto de poder no incurrir en infracción ya sea al Ministerio de Trabajo o infracción ante la Oficina de Migraciones. Finalmente, quería comunicarles que nosotros en Sumaria Asociados tenemos el área laboral empresarial, en donde yo trabajo juntamente con 2 abogados más, donde les podemos orientar más profundamente sobre las formalidades y requisitos para la contratación de extranjeros.